Dele de comer y más de eso. Continuamos en Sordo de la Tarde. Bueno, doña Consuelo, tenemos ya a la excelsa Rosario Espinal, amiga, admirada amiga. Sí, señor. Rosario, buenas de la política tardes. dominicana e internacional. Feliz año nuevo, es válido todavía. Académica, internacional y local. Rosario, Está en escena. Buenas Buenas tardes. Bueno, aquí está Ángel, Khalil, César, Pedro, Aníbal y Consuelo. Un gran abrazo en este inicio de año. Igualmente para todos ustedes en el programa. Gracias, Rosario. Bueno, Rosario, nosotros vamos necesariamente, queremos preguntar tu opinión, porque es el tema del día. ¿Cómo tú ves lo que sucedió en Estados Unidos, en el Capitolio, por supuesto? Pero después nos queremos ir a un artículo que tú escribiste. Esa es mi intención, los muchachos tendrán otra contigo, pero mi intención es que tú me aclares un poco más el artículo que escribiste de indignación, redes sociales y democracia, que yo creo que está real y efectivamente en el centro de lo que está sucediendo en la comunicación en el mundo. Pero primero, ¿qué tú opinas sobre lo que sucedió en el Capitolio norteamericano? Sí, bueno, lo que sucedió, aunque nadie podía predecir exactamente que eso era lo que iba a suceder, sí podía esperarse que hubiesen manifestaciones de esa naturaleza en el final ya del gobierno de Donald Trump, porque como él había sostenido consistentemente que se le había hecho un fraude y él tiene una base electoral a la cual le da atención directa, o sea, él es una persona que no tiene intermediarios, es un presidente sin intermediarios, sino que usa precisamente las redes sociales para comunicarse directamente con su base, para mantener la adhesión y la movilización. Entonces, ¿verdad? Ocurre que ayer era el día en que se iba a proclamar ya a Biden ganador. Ya Trump había fracasado en todos sus intentos judiciales, todos los casos que llevó Giuliani a las cortes habían fracasado, porque incluso los mismos jueces, incluso jueces nombrados por el mismo Trump en distintas instancias de las cortes, habían rechazado el argumento de que había fraude en contra de él, lo que lo había desfavorecido. Entonces ya él había perdido, digamos, la batalla judicial. O sea, Joe Biden gana tanto el colegio electoral como el voto nacional, el voto popular a nivel nacional. El Trump ganó el colegio electoral, pero no ganó el voto popular en el 2016. O sea que Biden tenía una doble victoria en ese sentido, porque había sacado unos 7 millones más de votos que él a nivel popular general de la nación y había ganado también en el colegio electoral. Incluso con el mismo margen que Trump, 306 puntos en el colegio electoral. Entonces, ¿qué sucede? Y eso quizás es lo nuevo. Lo nuevo es que yo no recuerdo un presidente que de manera activa movilizara un grupo de manifestantes, se dirigiera a ese grupo de manifestantes como lo hizo Donald Trump ayer y que, digamos, le dijera algunas palabras que incitaban a acciones de ese tipo que finalmente ocurrieron. Entonces, en Estados Unidos realmente la política siempre ha tenido grupos radicales de derecha o de izquierda en distintos momentos. Por ejemplo, en la década del 60, pues era, digamos, más de la izquierda que se movilizaban. En décadas más recientes, pues han sido los grupos de derecha, excepto en casos que son temáticos, por ejemplo, los movimientos raciales, es decir, en contra de los abusos raciales, como vimos hace unos meses, o los movimientos de mujeres, o el movimiento ambientalista, o el movimiento gay, o sea que son movimientos temáticos que también se han movilizado. Pero Estados Unidos ha vivido 40 años, o sea, de 1980 al 2020, en lo que podría, o sea, es un modelo neoconservador. Yo no tengo tiempo aquí para explicar todas las variantes de lo que quiere decir eso,
pero es un modelo neoconservador donde hay una confluencia de temáticas que no siempre tienen coherencia, pero por un lado el modelo neoliberal, o sea, el modelo neoliberal realmente lo impulsa Ronald Reagan, cuando él llega al poder en base a un movimiento anti-impuestos que tiene mucho apoyo en la clase media y Ronald Reagan se monta en ese movimiento anti-impuestos que al final mucha gente de la clase media, de la clase trabajadora lo apoya, pero que al final termina perjudicándola. Por ejemplo, Donald Trump lo primero que hizo, y el Congreso de mayoría republicana, cuando hace 4 años, en el primer año aprobaron una reforma impositiva, pero esa reforma impositiva es altamente beneficiosa a los sectores más pudientes. ¿Cuál es el problema? Que realmente eso va aumentando las brechas de ingresos y de riqueza en Estados Unidos. Lo hemos visto también en otros países del mundo, pero en Estados Unidos, que es un país que genera mucha riqueza, esas diferencias se van aumentando y una de las razones, no es la única, pero una de las razones son las reformas impositivas que han impulsado a los republicanos a favor de los que más tienen. Ahora, cuando eso se envuelve en un discurso nacionalista, en un discurso populista, parecería que están apoyando a los sectores trabajadores, que es lo que Trump hizo con mucha habilidad. Pero en el fondo son reformas económicas que perjudican mucho a los sectores, digamos, capas medias y bajas. Entonces, yo lo que diría es que aunque nadie podía predecir exactamente que iban a entrar rompiendo ventanas y no sé qué, y por la puerta al Capitolio, sí era de esperarse que alguna manifestación violenta de ese tipo podía ocurrir. Sí, muy bien. Bueno, Rosario... pero además, Rosario... no, adelante, doña Consuelo. No, porque voy a cambiar el tema. Sobre ese tema, Rosario, mi pregunta es, su opinión, usted que conoce y ha estudiado toda la política regional, extrapolar esa experiencia a nuestros países. Imagínense, ya Maduro ahora se presenta como un santo varón que hasta casi orina agua bendita, porque después de lo de Estados Unidos, ahora él está pidiendo la reconciliación, instruyó a la Asamblea la reconciliación venezolana. O sea, ¿cómo impactará esta experiencia de esa democracia madre de Estados Unidos en toda nuestra región y en el resto del mundo? Bueno, la presidencia de Trump, en sentido general, por su estilo, o sea, de corte personalista, autoritario, divisionista, realmente va en consonancia con ese tipo de liderazgo, independientemente de la ideología, independientemente de qué tonalidad se le ponga. O sea, lo hace Putin en Rusia, lo hace Maduro en Venezuela, etcétera. O sea, realmente lo hace Bolsonaro en Brasil. Es un momento en el mundo donde por diversas razones han surgido en distintos sistemas económicos y políticos un tipo de liderazgo parecido. O sea, ese tipo de liderazgo personalista, excluyente, estás conmigo o eres mi enemigo, o sea, que no son liderazgos inclusivos y por tanto son liderazgos antidemocráticos, porque la noción que guía la democracia es la necesidad de tener cada vez mayores niveles de inclusión social. Sí, que precisamente, Rosario, usted plantea en su artículo del miércoles 6, en los países de América Latina, donde las modalidades de capitalismo excluyente, eso, pero solamente en América Latina porque... No, yo hacía referencia, incluso el primer párrafo del artículo comienza planteando los desafíos de la democracia, o sea, cómo la democracia es una utopía que busca la inclusión. Entonces, hay situaciones sociales, económicas, que son más favorables a lograr la inclusión.
y políticas también. Y hay condiciones que son más desfavorables. Por ejemplo, ¿por qué en América Latina ha dado más trabajo que en países del capitalismo desarrollado estabilizar, consolidar la democracia? Porque los niveles de exclusión son mayores. O sea, a mayor nivel de exclusión, a mayor nivel de desigualdad, mayor dificultad de afianzar la democracia. ¿Por qué? Porque por esencia la democracia parte de la noción de incluir, de ser inclusivo. Nadie tiene una democracia perfecta ni parecida a la perfección en el mundo, eso no lo conocemos, pero es un norte, es una guía. Entonces las sociedades se acercan o se alejan. Constantemente, todos los países, no importa qué sistema tengan, constantemente hay una especie de me acerco o me alejo de ese ideal democrático que está fundamentado en la noción de inclusión y en otra noción muy importante que yo menciono en el artículo, que es la idea de que los seres humanos somos seres racionales. Sí. O sea, toda la idea, digamos, la filosofía predemocrática se fundamentó en la idea de que los seres humanos, de que no todos los seres humanos son seres racionales, de que hay minorías que tienen la capacidad racional de guiar a las masas. Sí. La teoría democrática, la filosofía democrática cuestiona eso, trata de transformar eso y decir, esperen, no, y de ahí viene el voto. O sea, ¿por qué el voto mío tiene el mismo valor que el voto de todo el mundo? O sea, ¿por qué? Por la idea, y no importa si tú tienes muchas propiedades, si tienes muchas riquezas, si eres un pobre, o sea, tu voto va a valer lo mismo, porque la democracia se fundamenta en la idea de que todos somos iguales, independientemente de si uno es rico, es pobre, es clase media, lo que fuera, o es negro, es blanco, etcétera. Pero eso fue un proceso para llegar a que más personas pudieran votar, y estoy usando el ejemplo de votar como un referente solamente. Entonces, esa idea de inclusión parte de que todos los seres humanos somos racionales, por tanto, tenemos la capacidad de gobernarnos y que lo único que hacemos es elegir representantes, porque todos no podemos estar ejerciendo la función de gobierno. Entonces elegimos representantes para nosotros, pero como la humanidad se divide, como hay clivajes por muchos factores, entonces surgen las confrontaciones políticas. ¿Dónde entra el tema de mi artículo? Bueno, ¿qué es? Indignación, redes sociales y democracia. En la idea de que la indignación es un estado emotivo que es muy importante en la política. ¿Por qué? Porque la política se trata de generar adhesiones, de generar seguidores, de generar quien te apoye. Entonces, ese es un acto racional, pero también es un acto emotivo. Lo ideal es que pesara más la racionalidad, pero muchas veces se busca enfatizar lo emotivo. Entonces la indignación tiende a generar posiciones fuertes en la gente para tú apoyar a este o apoyar a aquel o apoyar esta idea o apoyar aquella idea, etcétera. Entonces la indignación también es un movilizador, no solo de apoyo, no solo de adhesión, sino también de acción. Entonces, las redes sociales lo que hacen es ampliar la posibilidad de participación política a través de ellas de mucha gente que antes solo tenía para expresarse su casa, sus amigos o el lugar de trabajo, o sea, eran espacios pequeños, pero no tenían una tribuna. Ahora las redes le dan a muchísima gente una tribuna amplia. No solamente eso, sino que los medios de comunicación que se han multiplicado, porque si ustedes recuerdan, y ustedes ahí en el programa lo van a recordar, había una época en que habían 2 canales de televisión, o 1, o 3, o 4, y habían 2 periódicos, y había, 5, 7, 8 estaciones de radio. Hoy en día no, hoy en día hay cantidad de estaciones de radio, de televisión, y esos son medios, digamos, más tradicionales, pero en redes participa aún mucha gente más. Entonces, al abrirse tantos canales de comunicación, por un lado eso es positivo, porque mucha gente que no podía expresarse se expresa, pero por otro lado se genera también mucha participación irresponsable.
Exactamente. Repita eso, que era mi tema. ¿Oyó ahí, doña? El tema de Khalil hoy. Claro. Claro, porque cuando existían 2 o 3 medios tradicionales, habían dueños de empresas que tenían una cara, que tenían un nombre. Entonces, había un cierto autocontrol porque había gente específica. En las redes, tú puedes expresarte con tu nombre, pero hay gente que se expresa con nombres falsos, con seudónimos, o los bots, los llamados bots o robots, que son cosas que tú pones a repetir la misma idea. Entonces, las redes se convierten en una especie de cuadrilátero de lucha libre, donde la gente entonces comienza a pelear, a defender ideas que pueden ser válidas, pero a defender intereses que pueden ser de alguien, o incluso más. Se convierten en un mercado donde hay personas que necesitan seguidores para ganar dinero. Pero tú planteas que esa posibilidad de utilizar las redes irresponsablemente subvierten la democracia. En lugar de eso es lo que ella plantea. La perjudica. Claro, o sea que las redes crean un problema, o sea, crean digamos, es una contradicción. Un mundo irreal. Por un lado, las redes abren un espacio de participación democrática. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero por otro lado, esa multitud de opinantes en las redes crea un espacio donde la irresponsabilidad también se magnifica. Exactamente. Entonces, tú le generas un desafío a la democracia. Porque ahora mismo, oye esto. Pero escuche. Pero oye, adelante, doña. había uno de los muchachos son que saben, porque la verdad que yo estoy al margen de eso. Uno de los comunicadores de redes más famosos que hay aquí dice a los foques que el haberle prohibido a Trump la Facebook, a Twitter, etcétera, seguir escribiendo por todo lo que pasó ayer, eso es quitarle derecho a la expresión a Trump. Entonces se ve como que las redes deben permitir absolutamente todo, desde la pornografía, acabar con la gente, no ser libertad total. Y entonces esto, nosotros ubicando en tu artículo decimos, pero eso es lo que dice Rosario, que le resta calidad a la democracia, porque la democracia tiene que tener calidad también. Es debatible el asunto. Es debatible si hay algún nivel, si debe haber algún nivel de censura o no. Eso es totalmente debatible. Yo entiendo el argumento. Censura, hay un argumento. ¿Y de regulación, profesora? Regulación. Más que censura, regulación, doctora. Pero aún haya regulación. Miren, el problema es que las regulaciones siempre pueden ser desafiadas a partir de una noción, la libertad de expresión. O sea, si tú llevas la libertad de expresión a la idea de que todo está permitido en base a la libertad de expresión, no hay nada que controlar, absolutamente nada. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras y no hay forma de controlarla. Entonces, hay otra, digamos, interpretación, que es que hay límites a la libertad de expresión. ¿Por qué? Y ahí hay todo un argumento teórico planteado, porque los que plantean eso consideran que hay expresiones que incitan, por ejemplo, a la violencia, y que cuando incitan a la violencia tú estás poniendo en riesgo la vida de los demás. Es en base a eso que Facebook actuó, básicamente. O sea, el argumento, yo leí esta mañana la carta que emitió Facebook. Entonces, el argumento que ellos plantean es eso. Ahora, ese argumento puede ser cuestionado realmente. Desde el punto de vista político, si yo hubiera sido jefa de Facebook, yo no cierro la cuenta. No, pero además se lo cerraron porque está de salida también. Sí, pero lo que quiero decir es, ¿por qué no lo hago? Porque en este momento, yo creo que ya es un presidente que está en salida, que el daño que hizo, lo hizo. Ya está hecho. O sea, ya él no va a hacer más daño en los próximos 13 días que le queden. Rosario, yo quiero hacerle una pregunta. Usted perdone mi ignorancia. Mire,
hemos debatido aquí hace unos días un tema similar a este que doña Consuelo ha traído hoy, esta tarde. Parto de los dos, de estos dos elementos, de estas dos variables. Primero, el presidente Luis Abinader ha convocado al CES para que conozca, debata, pueda consensuar y aire, socialice el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Que de eso en algún momento quiero hablar del pacto eléctrico hace unos días. Pero le designó esa tarea al CES, al Consejo Económico y Social. ¿Qué pasa? El CES en el proceso electoral en febrero quedó muy maltrecho, descalificado como ente de socialización, cuando un grupo de jóvenes fue y lo confrontó y terminaron montando un CES paralelo en un hotel, pago por un empresario del país, a ese grupo de jóvenes. Entonces, yo no veo cómo aquí se puede aprobar un pacto fiscal, que es el gran problema y dolor de cabeza del gobierno, sin una participación en las redes sociales. O sea, cuestionamos el tema de las redes sociales, pero si no le da participación a ese nuevo ente social, las redes sociales, yo no veo cómo el gobierno va a validar una reforma fiscal tributaria en el país. No es la reunión de los sindicalistas, de las ONG y del gobierno en el CES, si no está presente en las redes sociales. Yo creo que no tiene hay nada que buscar ahí. Es que no es Yo creo que incompatible, no, Ángel, pienso yo. Vamos a dejar que ella responda, pero permítame que ella me corrija, compañero. Vamos a ver, Rosario. Bueno, lo que pasa es que el CES no es más que una creación en un momento en que en la República Dominicana se ensayó lo que en política se llama el modelo corporativista, que es propio de Europa, o sea, donde supuestamente se sientan empresarios, trabajadores, gobiernos o cualquier otro grupo que sea relevante en determinada temática a discutir las cosas. O sea, ese es el origen de esas, digamos, de esas instituciones. En República Dominicana, como había tanta precariedad institucional, eso lo llevaba fundamentalmente Monseñor Agripino Núñez. O sea, él era el ente articulador del tripartidismo. Recuerden, en los años 80, todos aquellos diálogos tripartitas en donde participaron para diferentes, en medio de las crisis crisis política y crisis económica y social. O sea, la década del 80 fue una década sumamente difícil, de muchas protestas sociales, de muchas huelgas, de inflación, de devaluación, etcétera. De luz, bueno, a finales de los 80 pues casi ni había luz. Entonces, de ahí es que surge esa noción. Entonces, la Constitución del 2010 eleva a rango constitucional ese consejo. Yo personalmente nunca he estado de acuerdo con la creación de ese consejo. O sea, me parece que eso no debió hacerse, que esas son cosas bonitas que se ponen en la Constitución y que tienen quizás utilidad en determinados momentos, pero yo pienso que en la República Dominicana, en cualquier país realmente, los pactos que se busquen, los acuerdos que se busquen, los participantes van a depender de la temática y van a depender del momento. El problema es, Rosario, que la clase política está descalificada totalmente en este momento. ¿Cómo se reúne la clase política para acordar un pacto fiscal? No, porque no necesariamente es la clase política, no todos los pactos tienen que ser a partir de la clase política. La clase política existe en un lugar fundamental para todo, el Congreso. El Congreso es donde está la clase política. O sea, es donde está la representación partidaria en el Congreso. Ahí es donde están ellos. Entonces, cuando se va a pactar con la sociedad, que eso es otra cosa, cuando tú tienes que negociar con distintos segmentos sociales, algo, sea un pacto eléctrico o un pacto, por ejemplo, en un pacto eléctrico quizás los médicos no tienen nada que ver, pero en un pacto de salud sí tienen que ver. Entonces, bueno, van a ser diferentes momentos y diferentes instancias. Entonces, yo pienso que en las redes sociales están ahí. Las redes sociales no son representables
¿Por qué? Porque tú no puedes elegir una representación de las redes sociales. Cuando se haga una discusión del pacto fiscal, las redes sociales van a tener de todo, porque se va a dar una discusión paralela en las redes sociales, con gente opinando en un sentido, en otro sentido. O sea, en las redes sociales se va a dar una gran discusión de un pacto fiscal o de un pacto eléctrico o de lo que sea, porque en las redes se discute todo. Pero tú no puedes tener... Los grupos de la Plaza de la Bandera tienen que estar ahí presentes y sus manifestaciones son por las redes sociales. ¿Pero qué son los grupos de la Plaza de la Bandera? No, porque es que eso es una acción, esa fue una acción coyuntural. Eso fue una acción coyuntural. No, eso fue una acción coyuntural. Tú no, o sea, no, a menos que ellos se articularan. Un carajo a la vela, estoy opinando. Sobre... O sea, a menos que ellos se articularan como un grupo juvenil o como un grupo de X manera, pero eso fue una acción coyuntural para el proceso electoral, pero no es o sea, grupos constituidos son organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones. Ellos la cabeza eran otros, y ellos repetían y apoyaban lo que decían las cabezas, que eran los que los manejaban a ellos. ¿O tú te crees que sí, salieron de ellos? Eso era, pero las cabezas están articuladas. Las formas que se habían planteado desde los sectores empresariales, oligárquicos, esto y lo otro. Bueno, entonces ustedes respalden toda esa vaina por ahí. Y eso, pero las cabezas están en el CES. La cabeza era ahora. Sí, las cabezas de los movimientos sociales están articuladas en organizaciones sociales. Sí, Pedro. Exactamente. Las cabezas están articuladas y esas cabezas tendrán un espacio de expresión. Ahora bien, quiero repetir lo que dije de las redes. En las redes se va a dar una discusión paralela a todo lo que ocurra en el país, porque las redes están ahí para quedarse. Ya ese es un hecho, es una situación y no hay forma de que sea diferente, eso está ahí para quedarse. Pero aquí, a mí, finalizando lo mío, Pedro, nada más para esto, lo único que quiero es resaltar en su artículo, que yo creo que eso es básico, lo que usted dice sobre la cuestión, las redes, aunque abren canales de expresión a muchas personas, subvierten el objetivo de la democracia, ese objetivo democrático, en tanto que el objetivo democrático es, de acuerdo a lo que usted, que la sociedad tenga mayores niveles de información, reflexión y racionalidad para gestar el bien común. Oiga, qué cosa. Exacto. O sea, usted ese es el fin. Sirve para eso, pero las redes, aunque le dan cabida a todo el mundo, no ayudan a ese objetivo, no lo ayudan. Pero, por eso es que está el dilema. La calidad de la democracia. Bueno, por eso es que está el dilema. Por eso yo termino el artículo diciendo, entre los grandes desafíos que tiene la democracia, este es uno. O sea, es uno nuevo, de cómo hacer para que las redes contribuyan significativamente a ese objetivo democrático, que es la información, la reflexión, la racionalidad para gestar el bien común, que eso es lo que busca precisamente, el bien común. O sea, es lo que busca la democracia. O sea, pero el bien común es una noción muy general y todo el mundo va a tener una interpretación diferente. Entonces, la idea es cómo a través de la racionalidad. Por eso es que todo el debate sobre la posverdad es importante. Y yo lo voy a poner de manera más simple, creo que lo dije anteriormente. O sea, en la medida en que las mentiras se convierten en mercancía, nos alejamos del ideal democrático, porque entonces lo que se hace es lo que se busca es la manipulación. Y en las redes hay mucho de manipulación. Se manipula bastante. Sí, Pedro, una última pregunta por mi parte, por la mía, que en esa área temática. Pedro, ¿qué dice? De tu parte, no por tu parte, no, de tu parte. Después de Pedro, Calil, por favor. Sí. A las 5:10. Pedro, bueno, debo agregar que no es solo en las redes, en los medios de comunicación también, porque los medios de comunicación también se han multiplicado. Pero tenemos que seguir debate sobre ese tema, doctora. Doña Rosario, señora Espinal, cerrando el tema de mi parte de las redes, ¿usted cree que la influencia de las redes están trazando las pautas para algunas decisiones que tienen que tomar nuestros gobernantes y se dejan arrastrar por el populismo y los efectos que pudiera generar contrariar a las redes sociales con las decisiones políticas? Una pregunta.
Y la segunda, el futuro del Partido de la Liberación Dominicana, con mira a su Congreso, con mira a su futuro inmediato y con mira a los procesos judiciales que han involucrado a miembros de la familia del principal líder de ese partido, ¿cómo podría afectar? Sí, en cuanto a lo primero, sí, claro que sí. O sea, las redes son una variable política. Entonces, no, o sea, no en todos los momentos ni en todos los gobiernos, pero mira, hay situaciones, por ejemplo, bueno, hay presidentes como Donald Trump que utilizó las redes. Él era el que producía la información constantemente. O sea, a Donald Trump no lo dominaron las redes, él dominó las redes. Esa es una estrategia. Y desplazó los principales medios de comunicación. ¿Perdón? Y desplazó los principales medios de comunicación. Sí. Claro, él era su propio productor de su información, de lo que él quería. Él ponía en agenda lo que él quería. Él ponía en agenda lo que él quería a través de los tweets. O sea, que él era el que manejaba las redes, a él las redes no lo manejaban. Entonces, puede ser en otro caso donde un gobierno esté muy expuesto a lo que digan las redes. En ese caso, tienen que tener cuidado porque si se va muy lejos en esa dirección, pues entonces se crea mucha vulnerabilidad. Entonces, ahí un gobierno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a qué escucha, qué no escucha, cómo cede, qué cede, porque las redes andan por su cuenta. O sea, eso anda por su cuenta y no es totalmente controlable. Tú puedes, en determinados momentos, una fuerza política puede hegemonizar las redes, eso es verdad, pero después se te vuelven en contra, porque nadie tiene el control de eso. Exacto. Entonces los gobiernos tienen que tener cuidado. Profesora, antes de que usted salga al tema del PLD en cuanto a redes, para terminar ahí, de mi parte, usted expresó algo que es muy importante y usted habló de la homogenización en las redes sociales de los ciudadanos, en donde se presume y se parte del supuesto de que todos los ciudadanos somos iguales. La pregunta conceptual sería, ¿en verdad somos todos los ciudadanos iguales? No, cuando yo hablé de que somos iguales, no me refería a las redes en ese momento. Lo que estaba diciendo es que la democracia parte, o sea, para tú impulsar la idea de la democracia hace 200 y pico de años, tú tenías que partir de que todos somos iguales, porque si tú partías de que todos no somos iguales, tú mantenías el sistema monárquico, por ejemplo. O sea, el sistema monárquico se mantuvo porque los nobles eran superiores a los vasallos, a los súbditos. Entonces, para tú impulsar la noción de democracia, aunque en aquel origen quiero era circunscribirlo al tema político que usted decía del voto no censitario, sino el voto general, y por eso hablaba de la homogenización del ciudadano, y que las redes sociales al dar acceso a todos nos homogenizan como que somos iguales. La pregunta es si somos iguales. El voto nos hizo igual en términos de depositar un voto. O sea, el voto es único. O sea, una persona, no importa su condición, va a emitir un voto. Las redes, sí es cierto, han democratizado la participación. Por ejemplo, en el caso de la política, la participación política en tanto es un medio de más fácil acceso. El que tiene un celular inteligente puede estar en Twitter, puede estar en Facebook, puede estar en WhatsApp, en lo que fuera. Y a través de ahí se comunica con mucha gente, para distintos fines, no solo políticos, pero estoy hablando de lo político ahora. Ahora, para fines políticos, las redes realmente han democratizado la participación, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, mucha gente que no tenía espacio para expresarse lo tiene ahora, muchísima gente que no tenía espacio. Entonces, en ese sentido, también lo democratizó el buque, el avión, todo lo que sea comunicación lo democratiza. Pero yo quisiera, y perdón, Rosario, como Pedro quedó con una pregunta pendiente. Exacto. LD, vamos a ver si nos vamos por ahí y después podemos terminar. Correcto. Con lo que César también quiere hablar, ¿verdad, César? Así es. Vamos con, si perdone, Rosario. La segunda pregunta. Pedro, la segunda pregunta de Pedro. El futuro del PLD, Rosario. El futuro del PLD. Bueno, miren, es muy temprano para hablar del futuro del PLD, considero yo.
El PLD tiene que pasar por su proceso de Congreso primero. Hay que ver cómo termina el Congreso del PLD, cuando se elijan las autoridades, cuando comiencen a funcionar esas autoridades. O sea, el PLD le falta camino por recorrer en su reestructuración. Entonces yo creo que cualquier predicción en este momento es sumamente arriesgada, porque yo particularmente no puedo decir va a triunfar en su reestructuración o va a fracasar en su reestructuración. Si triunfa en su reestructuración, yo lo que puedo hablar es en condicional. Si triunfa en su reestructuración, entonces pues irá tomando camino, irá avanzando. Si fracasa en su reestructuración, entonces pues le será muy difícil avanzar. De todas formas, el PLD tiene dos aspectos. Uno es si logra éxito en su reestructuración, eso tenemos que esperar para verlo, y lo segundo es que son las condiciones que se presenten, que no lo controla el PLD, las condiciones favorables o adversas que se presenten en el camino. Persecución política. Bueno, no solamente eso, porque eso lo pueden tener, digamos, casi seguro, eso lo saben ellos, que eso es caje del oficio. O sea, esa parte quizás es la que más se puede predecir, pero en términos, yo digo, no solamente en ese aspecto, ese es uno, indiscutiblemente, pero también en cuanto a cómo vaya evolucionando el país. Realmente el futuro del PLD está muy vinculado a cómo vaya el éxito de esta gestión de gobierno. Sí, y la situación es muy complicada. Realmente la situación es sumamente complicada en términos económicos. O sea, el país va a pasar, el cambio de la abundancia a la escasez es algo que las sociedades, no solamente la República Dominicana, o sea, es un grave problema ahora mismo en el mundo, porque el mundo viene de, digamos, 2 décadas, con la excepción de la recesión del 2008, pero que era más financiera, pero el mundo viene, digamos, de 2 décadas más o menos de expansión económica. Ahora hay una recesión económica producida por la pandemia. Entonces, no es lo mismo gobernar en época de expansión económica a gobernar en época de restricciones económicas. Son dos cosas muy distintas, y esto se va a ver en todos los países que están bajo la epidemia o bajo la pandemia. Entonces hay que esperar a ver cómo va evolucionando la situación económica, para uno saber cómo va evolucionando el país. Entonces, esa es una variable tampoco que sabemos en este momento. Entonces, el país tiene que transitar. De todas maneras, a la República Dominicana le haría bien una consolidación del sistema de partidos, porque que el sistema de partidos está operando en su último hilo. O sea, realmente, ya con el PLD, o sea, cuando el PLD se convierte en partido dominante y gobierna 16 años consecutivos, ya el sistema partidario estaba muy debilitado y básicamente estaba operando con el PLD. Ahora está operando con un partido que sale de una división, que es el PRM. Entonces, el sistema político dominicano está operando ahora mismo, digamos, en su hilito más débil, más delgadito, en términos del sistema de partidos. Y eso le agrega un riesgo también a la sociedad dominicana, porque está operando, digamos, con mucha debilidad partidaria en medio de una crisis sanitaria y económica. Entonces, todo eso hay que tenerlo en perspectiva. Se traduce a lo social. Claro. ¿Perdón? César Cabrera, digo que se traduce, por supuesto, en lo social. Sí, claro, sí. es que todavía no hemos visto el impacto de esta crisis económica, no se ha visto todavía, porque están en pie los programas de ayuda económica, por ejemplo. Siguen ahí los programas de ayuda. El país, en el caso dominicano, se ha favorecido de que las remesas
han jugado, digamos, de bateador emergente importantísimo en este momento, porque han entrado mucho más remesas que en el pasado, o sea, que lo regular. Entonces, bueno, eso está ayudando, pero en la medida que avance el tiempo, también la gente se agota. O sea, se van agotando las reservas, se van agotando las posibilidades de préstamo. O sea, en general, la situación económica es difícil. Y una situación económica... ¿Perdón? No, perdón, Rosario, a César. Que él yo quería hacer brevemente, ¿no? ¿Verdad? Dos preguntitas. Pero primero, una no es una pregunta, sino una opinión. Yo estoy de acuerdo que las redes son una plataforma de participación, pero hay temas que uno no debe de llevarse de las opiniones de las redes porque no dominan la profundidad del tema. Es decir, un tema como una reforma fiscal, usted no puede llevarse de lo que van a opinar en las redes porque posiblemente los que estén opinando no tengan conocimiento. Pero son los que van a pagar los impuestos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Yo con las redes tengo cuidado. Pero mi pregunta a la politóloga es, el caso que hablábamos ahorita de Estados Unidos, de Trump. ¿Qué usted entiende con estos proyectos que no tienen formación política, como fue el caso de Donald Trump? ¿Son un fracaso de inicio o hay alguno que en algún país haya realmente prosperado porque el país haya salido adelante? Porque yo veo como que todos estos proyectos sin formación política terminan casi todos iguales. Bueno, en el caso de Estados Unidos, donde el sistema de partidos es muy estable, a la vez es un sistema de partidos que tiene la capacidad de incorporar diversos sectores. En Estados Unidos hay un bipartidismo de mucho tiempo. Claro. Entonces, ese bipartidismo, para poder acomodar la diversidad en la sociedad, tiene que tener cada partido, el republicano y el demócrata, tiene alas moderadas y alas más radicales. En los dos, eso se da en los dos partidos. Entonces, yo me refiero a que Trump no tenía formación política. Bueno, pero precisamente como él no la tenía y como él no era un cuadro político del partido, una de las razones por la cual, no es la única, pero una de las razones por la cual él decide gobernar a partir de sí mismo es esa. Le ayudaba que él tenía series de televisión, que él es una persona excéntrica, o sea, él tenía otras ayudas, digamos, porque él tenía un programa de televisión donde él había practicado, digamos, la escenografía del poder, pero también él hábilmente, como él sabe que no tiene una base electoral, que nunca había sido funcionario electo, que no, o sea, él llega totalmente nuevo, entonces a él le resultó muy útil el uso de las redes sociales, para él mantener una comunicación directa. Pero para tú ser efectivo en la comunicación directa, tú tienes que tener una serie de características que él tenía. O sea, por más que uno lo descalifique, realmente él tenía la capacidad de la actuación. Porque él tenía la experiencia en ese sentido. Si uno lo compara con Biden es un político del sistema. O sea, Biden no va a usar el Twitter para movilizar su base electoral. O sea, Biden va a contar con su partido, y con las políticas públicas que él impulse para generar apoyo, pero él no va a usar las redes sociales. Entonces, Trump tenía, por su experiencia en la televisión y demás, la capacidad de hacerlo, y él hábilmente utilizó las redes sociales para establecer una relación directa. ¿Qué pasa? Que como él logró crear esa adhesión a partir de una serie de mensajes políticos que ya no tengo tiempo de explicar, el Partido Republicano o los funcionarios electos del Partido Republicano se tuvieron que subordinar a él, porque para ganar elecciones lo necesitaban a él. Sí. Rosario, entonces, finalmente, déjeme recomendarle, con todo el respeto, a César, al equipo, por si usted lo conoce, hay una página en Google donde han salido una serie de artículos que se llama Trump no es un accidente. César, atención, búscalo en Google. Ahí hay una cantidad de artículos. Mire Donald Trump
no es un accidente laboral. O sea, el significado ideológico de las posiciones de Donald Trump, toda una página en Google de artículos en ese sentido. Trump no es un accidente. Sea cual sea el resultado, el candidato republicano representa profundos cambios en la política norteamericana y también global. Entonces, no, Trump, sí, Trump, claro. Trump, realmente lo que Trump hace es empujar y agrandar la agenda republicana desde el año 1980. Lo que él hace es, él toma, o sea, como en algunos aspectos, por ejemplo, en su nacionalismo económico, su partido fue el que impulsó el neoliberalismo, pero él se convierte, digamos, en un crítico de eso. ¿Por qué? Porque eso le genera apoyo en la clase obrera, que considera que ha perdido su trabajo porque las empresas se fueron. Pero él también es anti-inmigrante, él es anti-inmigración y lo enfoca en la migración ilegal sobre todo, porque él sabe que hay un segmento de la población que está en contra de eso. Pero por otro lado, él no termina la inmigración ilegal, porque si sacan los inmigrantes ilegales, no hay quien recoja las uvas y las manzanas y las no sé cuántas cosas que hacen los inmigrantes ilegales o indocumentados. Entonces, realmente, él lo que hace, incluso toda la estrategia republicana de los años 80 fue en contra de los negros. Quizás ustedes no recuerdan eso, pero yo estudiaba en ese momento en Estados Unidos y la campaña en contra de los negros de parte de los republicanos fue gigantesca, o sea, en contra de los negros como recipientes, como que se beneficiaban del welfare, de los beneficios públicos, etcétera. Y por eso es que no tienen apoyo de los negros, por eso es que el 95% de los negros vota por el Partido Demócrata, porque el Partido Republicano, toda la década del 80, fue en contra de los negros, en contra de los negros. Sí. Entonces, ahora Trump... Por eso. ¿Perdón? Que no ganan el voto popular por eso. No, la razón por la cual los republicanos no ganan el voto popular es porque las grandes ciudades son demócratas. En las grandes ciudades está la mayor cantidad de población. Entonces, es muy difícil... Son liberales y progresistas las ciudades. En las grandes ciudades, en las grandes ciudades... En las grandes ciudades es que están los liberales blancos, los afroamericanos, los latinos, muchos jóvenes. O sea, en las ciudades se concentra la base electoral del Partido Demócrata. Claro que pero sí. En los pueblos pequeños y en la zona rural se concentra la base electoral del Partido Republicano. Incluso un estado como Nueva York, donde gana seguro el Partido Demócrata a nivel presidencial. Si uno ve la foto azul y roja, verá que azul está en la ciudad de Nueva York, azul está en la ciudad Albany, pero uno ve el resto del estado de Nueva York y es rojo, porque todos los pueblos pequeños son mayormente republicanos. Entonces, hay una división geográfica por partido. La política de Estados Unidos es muy compleja. Muy compleja. Así mismo, como es esa sociedad. Rosario, muchísimas gracias por estar con nosotros en este principio de año, pero usted sabe que la vamos a seguir molestando. Bueno, pues un placer, gracias. Gracias por todas estas explicaciones. Excelente. Bueno, chicos queridos, yo creo que nosotros estamos casi cerrando. Creo que nos queda, dísele a que una pausa. Pero en la pausa se va, son y 50 ya. Ya no.